Buenas tardes. Vamos a iniciar porque a las 9 tenemos la hora santa, así es de que tal vez la gente vaya a empezar a llegar desde las 8:30 de la tarde, así es que vamos a tener solamente como 1 hora y media para abordar lo último sobre este estudio. Vamos a ponernos ante la presencia de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos la asistencia del Espíritu de Dios que descienda sobre nosotros para que nos abramos al conocimiento de la doctrina de la Iglesia, para que la podamos conocer, saborear, discernir y llegar a un mejor entendimiento de lo que hacemos en nuestra vida de iglesia, la liturgia, en nuestras celebraciones, que siga en nosotros ese espíritu que el Concilio Vaticano II nos sugirió, el poder revitalizar nuestras liturgias que tuvieran vida en nuestra comunidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ojalá hayan tenido la oportunidad de haber encontrado el documento en Google, y los que tuvieron la oportunidad de darle una ojeadita a ese documento de la Sacrosanto Concilium, la Constitución Dogmática sobre la Sagrada Liturgia. No es muy grande, es relativamente breve. Repito, un documento que no estamos muy familiarizados con él. Un montón de directrices, de reglas que sobre todo tienen como prioridad que los ministros de la Iglesia, obispos y los encargados de las parroquias hayan asimilado ese documento. Ya primero tenía que llegar hacia nosotros, a los obispos, a las conferencias episcopales, y una vez que nosotros lo dijéramos, lo podamos transmitir a las comunidades. Ven que ese documento no era exclusivamente para la clerecía, era para todos y que se llegara. Son documentos muy que no se tienen a la mano y poco se los conoce. Por eso nosotros aprendimos como que a hacer la liturgia, experimentarla cuando íbamos a misa. Y así fue la manera como nos llega a nosotros la liturgia, prácticamente, sin conocer mucho de ella. Decía hace 8 días, ¿por qué el Concilio Vaticano en este primer documento insistió tanto en la participación activa y plena de la comunidad? ¿Por qué le interesaba tanto? ¿Y qué quiso decir con eso? Bien, pues ya vimos de qué se trata el documento de una manera muy, muy sencilla. Era muy importante y tienes el tiempo para que tú la leas y llegar de alguna manera a entender qué quiso decir este concilio con esa famosa participación activa. Tengo un ejemplo, y esto ahora que estaba nuevamente estudiando todo esto, y siempre recuerdo mucho ese ejemplo. Desde pequeño escuchaba a mi madre decirme, y se lo decía a 8 días, ya fue a misa, ya fue a oír misa. Y en nuestras comunidades, dependiendo si eras de la ciudad o si eras de comunidades, los templos estaban en el centro de nuestras comunidades. Si eran parroquias grandes o catedrales, nos acostumbramos a escuchar la campana. ¿Se acuerdan de esos tiempos? 3 llamadas, sí, a la tercera era la última, y ándale porque ya va a haber la última y hay que estar ahí en misa. Nuestros formadores, no sé de dónde vengas, no sé, te voy a remontar con mi experiencia a tu experiencia. ¿Cuál era la manera activa con la que fuimos entrenados? Muchos de nosotros, no quiero o generalizar este principio. El oír misa para mí significaba, como el templo de donde yo soy, había una bocina, un megáfono afuera, y se escuchaba en todo el pueblo. Así es que si yo estaba en casa de mi abuela, que era muy cerca del templo, no iba al templo, simplemente dejábamos de hacer lo que tuviéramos que hacer
si estábamos, qué sé yo, haciendo una cosa con mi abuelita, ella dejaba de desgranar maíz o de escoger sus frijolitos o la plática que estuvieran y decía, ya va a empezar la misa. Y simplemente se quedaba en silencio y el padre empezaba los cantos. Lo escuchábamos a través de la bocina. No había necesidad de ir al templo. Y cuando regresaba a casa decía mi madre, ¿usted ya escuchó misa? Ya, pero nunca fui al templo. Otras veces, yo crecí viendo eso, o sea, era la manera como la gente participaba. ¿Sí? Fue mi experiencia, no sé tu experiencia. Recuerdo que mis tíos les encantaba jugar baraja en la plaza. Se juntaban los señores de la comunidad, como que era un deporte en aquellos tiempos. Todo el mundo jugando baraja, póker y con su respectiva cerveza a un lado. Y llegaba el padre, me acuerdo mucho del padre Guadalupe, llegaba en su camioneta pitando con el claxon para que la gente supiera que ya había llegado el sacerdote. Daban segunda y luego ya la tercera. Y mis tíos y todos los señores de la comunidad, muy respetuosos del sacerdote, sabían quién era y solamente se quitaban el sombrero cuando él pasaba. Sí, muy respetuosos, eso sí, pero nadie se movía. Cuando daban la tercera, y era la plaza mucho más grande que eso, pero se veía hasta el fondo del templo, lo que hacían es que se quitaban el sombrero, se orientaban hacia donde estaba el templo y se quedaban ahí. Dejaban de jugar baraja, dejaban de tomar sus bebidas y empezaban a escuchar la misa. Yo no sé cuándo fue la última vez que yo vi a uno de esos señores realmente entrar a un templo. Decían, ese templo es para las mujeres. Te tocó todavía el tiempo que entraban y una área estaba solamente para hombres y otra área para mujeres. Y las mujeres tenían que pasar con su mantilla. ¿Sí? Yo crecí viendo ese escenario. O sea, mi memoria de esta participación activa era muy distante, lejos de la realidad. Yo no conocía estos documentos, yo no sabía nada de esto. Pero de alguna manera era la experiencia de cómo nuestras comunidades, estoy hablando, cómo esta reforma litúrgica afectó. ¿Quién conocía estos documentos? O sea, era realmente poquísimo los que conocían todos estos textos. Y estoy hablando de a principios de los 80s. Hay más sabios aquí que pueden recordar otras historias. Pero era de alguna manera, y así, y no solamente era en los pueblos pequeños, era una manera era como el hacer eclesial, porque aún la parroquia mayor, con una campana que tenía un sonido tan precioso que se escuchaba en todas en los poblados circundantes, y se escuchaba a las 5:30 de la mañana los domingos la primera campanada. Después me hice monaguillo y yo atendía el sonido de la campana a mí me levantaba y ya iba caminando en la oscuridad para ir a servir a la misa de las 6 de la mañana. Pero era muy común ver a mucha gente que desde sus casas, porque tenían bocinas y todo este tipo de cosas, se escuchaba la Eucaristía. Ese oír misa, oír misa. ¿De qué se trata este documento? Es que no es suficiente, ni mucho menos. ¿Cuántas cosas tengo que pedir perdón? Porque jamás estuve. Rara vez, yo creo que yo me metí al templo hasta que me hice monaguillo. Pero yo estaba en misa porque a mí me encantaba tocar la campana. Era de la cosa que disfrutaba más. Yo no sabía qué estaba pasando, a mí no me interesaba nada de lo que estaba pasando. Lo que a mí me importaba era tocar la campana en el momento de la consagración. Y andar con el Padre en todos los ranchos, ayudándole con las gallinas, con todo lo que le daban y andar de pueblo en pueblo. A mí me fascinaba. Una experiencia muy colonial, pero de alguna manera yo al acercarme a este texto muchos años después, decía, ¿qué tan lejos estábamos de la realidad? Esas grandes prácticas con las que crecimos, de alguna manera las seguimos proyectando de muchas maneras. Y el documento, ¿cómo llegó? El punto que estoy haciendo en este momento es que este documento tardó muchísimo tiempo, muchísimos años, para que realmente llegara al pueblo de Dios.
Pues tan es así que estamos ahora en el siglo XXI, ¿a cuántos años después del 63 aquí reunidos? ¿Sí? Y cómo nosotros estamos tratando de conocerlo y evaluar si nosotros hemos hecho realidad todo esto. Tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Esta experiencia de la participación activa que tanto existió el concilio, llegamos de alguna manera hoy a tratar de entender y conocer qué realmente quiso decir o qué esperaba el concilio del pueblo de Dios, de la comunidad universal católica. Y me voy a regresar un poquito porque yo les di un documento hace 8 días, espero que lo hayas leído también, una ojeadita. Tengo unas copias al final y no lo quise leer porque quise que te familiarizaras con él para que sepas de lo que voy a hablar hoy. ¿Qué se quiso decir con una participación activa? El concilio establece que el fiel católico tiene que tener un entendimiento claro del misterio pascual. La liturgia tiene que ver el hacer litúrgico, la obra de la iglesia, su manera de expresión, los tiempos, los lugares, los colores, la arquitectura, todo lo que el concilio describió tiene que estar orientado al misterio pascual. Por eso Juan Pablo II, 20 años, 25 años, el 25º Annus, en este documento decía, desde el 88, él de una manera bien sencilla nos recordó los 3 principios que corren en ese documento. Y el primer punto que están en las hojas que les di hace 8 días, la actualización del misterio pascual. No se entiende, es de hecho, la liturgia no tiene sentido sin la actualización del misterio pascual. No tiene sentido. Y por eso es el número 1, no podemos reemplazarlo, no se puede reemplazar. Lo que nos congrega, lo que nos hace de alguna manera apreciar la liturgia es el conocimiento del misterio pascual. Dice este primer principio: la actualización del misterio pascual de Cristo en la liturgia de la iglesia, porque del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la iglesia entera. Toda la vida litúrgica gira en torno al sacrificio eucarístico y a los demás sacramentos por los que llegamos a la fuente misma de la salvación. Debemos, por tanto, ser muy conscientes de que por el misterio pascual de Cristo hemos sido sepultados con Él en la muerte, para resucitar con Él a una nueva vida. Cuando los fieles participan en la Eucaristía, han de comprender verdaderamente que cada vez que se celebra el memorial de la muerte del Señor, se realiza la obra de nuestra redención. Y a tal fin los pastores deben formarlos con empeño constante para celebrar cada domingo la obra maravillosa que Cristo ha llevado a cabo en el misterio pascual. Este término de misterio pascual no es otra cosa que la actualización y la comprensión de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ese es el misterio pascual. Y desde ahí hay que entenderlo, cómo quedó explícito en la Sagrada Escritura y cómo la iglesia lo adaptó a su manera de vivir. De ahí sale el culto. De ahí sale la manera celebrativa de la Eucaristía, desde los primeros años del cristianismo. Cómo la iglesia empezó a hacer vida lo escrito y lo narrado en la Sagrada Escritura. Hagan esto en conmemoración mía. La Eucaristía encapsula de alguna manera todo este misterio que Cristo quiso dejarse. Por eso Cristo se queda en los sacramentos de una manera visible. El sacramento no es otra cosa que es un signo sensible. A través de muchos colores, objetos, figuras, qué sé yo. Por eso era importante el que la comunidad cristiana conociera de qué se trata cuando se celebra la Eucaristía. El desconocimiento de la Eucaristía hace que nos perdamos completamente. ¿Y en qué se va a convertir la Eucaristía? En un rito monótono, ordinario, que le compete solamente al Padre y que solamente Él sabe qué es lo que está pasando. Por eso el atender a misa, el oír misa, o ya fue a misa, se va a convertir en un acto completamente desconectado. Un pueblo que no se da cuenta de qué es esto, y una clerecía que no le importa que el pueblo sepa de lo que se está tratando. Por eso en un tiempo de la iglesia, por eso se conservó
al sacerdote me lo elevaron en pedestales. ¿Sí? La Eucaristía solamente se convirtió en un culto que muchas de las veces era como algo mágico. ¿Sí? Vamos a misa para ver si nos pasa algo. ¿Por qué se produjeron esas cosas? Porque no había conocimiento. ¿A dónde nos lleva este primer principio? Ya que la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección constituyen el centro de la vida diaria de la iglesia y la prenda de su Pascua eterna, la liturgia tiene como primera función conducirnos constantemente a través del camino pascual inaugurado por Cristo, en el cual se acepta morir para entrar a la vida. Para actualizar su misterio pascual, Cristo está presente siempre en su iglesia, sobre todo en las acciones litúrgicas. La liturgia es, por consiguiente, el lugar privilegiado del encuentro de los cristianos con Dios y con quien Él envió Jesucristo. La manera más genuina, la manera más auténtica del cristiano católico para conectarse con Dios es el acto litúrgico. Y el acto litúrgico, por excelencia, la Eucaristía, los otros sacramentos, los sacramentales, las otras maneras, las prácticas religiosas o devociones populares, y todo entra como en una jerarquía. O sea, por eso no podemos reemplazar nosotros lo que es un acto litúrgico con un acto devocional o un acto popular. No tienen el mismo impacto. Les decía hace 8 días, a veces, como crecimos en tanta tradición, como crecimos, pues eso nosotros no lo controlamos. Fuimos herederos de tradiciones, donde esas tradiciones arroparon tanto el misterio pascual que se perdía. ¿Sí? Que se perdía. Y las cosas pasaron así. Simplemente fuimos herederos de eso. Les decía hace 8 días, por eso el acto litúrgico aquí en Estados Unidos no pasó de la misma manera. No llegó con ese ropaje. Por eso no nos sorprende ver que nuestras iglesias aquí en Estados Unidos, que son netamente anglosajonas, carezcan de ese ropaje. ¿Sí? Poquísimas imágenes, no hay celebraciones, no hay devociones, porque se centraron completamente en el misterio. Para ellos era muy importante rescatar de alguna manera el acto. ¿Qué pasaba ahí? ¿Que hubo abusos? Claro, tanto en países donde eran altamente celebrativos como en nuestros países, y hablo de México, el único que conozco. Cuando la fe cristiana llega a nuestro pueblo, llega y se mete, llega queda inserta en una cultura, en un pueblo con bastantes tradiciones, y hay una readaptación de la liturgia. Por eso la liturgia absorbió tantas cosas, tantas tradiciones, tantos elementos, que muchas veces rayaron en tradicionalismos. O sea, los abusos también pasaron allá. Los abusos también pasaron allá. Unos pecaron por exceso y otros pecaron por quitarle tantos elementos y dejar liturgias muy austeras, prácticamente así como que muy secas, ¿verdad? ¿Y cómo llega ese fenómeno acá? Recuerden que, va a ser el segundo principio, recuerden que cómo pasa ese fenómeno acá. Cuando llega la reforma aquí en Estados Unidos, no se reforma por completo, eso tomó más tiempo. La gran influencia protestante que había aquí, nosotros no padecimos esa influencia protestante en nuestros países, eso no existía. Aquí ya había una presencia protestante muy, muy fuerte. Los católicos eran los extraños. Y decía hace 8 días, ¿de dónde nos llega de alguna manera un poquito de sabor de tradiciones? Por el sur, por los misioneros. Pero la liturgia más anglosajona prácticamente carece de todo esto. Mas sin embargo, a veces se abusó el parecernos a las congregaciones protestantes. Y los abusos muchas veces pasaron en este ambiente, el tratar de imitar. ¿Sí? ¿Cómo ejemplifico eso? ¿Sí?
Por ejemplo, la posición de los coros. Recordamos, y si en el documento te va a leer cuáles son las posiciones de los coros, en dónde debería ser un coro. Nosotros que seguimos viendo de alguna manera en los retablos o en los espacios corales que estaban atrás. Como habíamos visto que el órgano era el instrumento musical por excelencia, pues siempre había lugares, pero los órganos estaban en la parte de atrás, elevados, ¿sí? Los coros se manejaban en la parte trasera. Nunca se veía una polifonía enfrente. Jamás, jamás de los jamases. Jamás de los jamases. Cuando viene la reforma litúrgica empezamos a decir, es que todos tenemos que estar más juntitos, todos tenemos que no se divida. ¿Qué pasaba? El misterio pascual se estaba respetando, pero decía, es que queremos sentirnos como que el altar es una mesa, como estar en casa, el dining room, el comedor de la casa, que no haya diferencia para sentirnos todos entre hermanos. Me tocó ver, aún en México, muchas de las iglesias con una arquitectura con esta tendencia, donde el altar estaba más bien en el centro. Cuando las iglesias empezaron a construir de una manera de estadio, como espectadores, todos viendo hacia el altar. ¿Te ha tocado estar en esas iglesias? ¿Sí? O donde ya no había presbiterado. Donde yo estoy parado es el presbiterio o el sanctuary en inglés. Era la elevación que se hacía para que se conociera el altar. Muchos de los abusos que pasaron en la reforma era quitar y que el altar estuviera al tú por tú con la gente. El documento se empezó a interpretar de muchas maneras. Cada quien cómo discernía el documento. ¿Por qué se perdió la primacía del misterio pascual? Porque se le empezaron a dar prioridad a otras cosas. ¿Sí? Empezaron. No era normal que la polifonía o los coros estuvieran a un lado del altar. Dios me libre. ¿Sí? Dios me libre. Pero era de alguna manera cómo se estaba interpretando esta reglamentación. ¿Sí? Entonces, somos gente de hábitos y de recibir herencias, y así las hemos heredado. El documento nuevamente vuelve a insistirnos que tenemos que darle prioridad, porque es el motor. Por eso se le llama la Eucaristía cumbre y fuente de la vida cristiana. Nada puede competir con lo que se celebra aquí. Nada. Todo gira en torno a. Es muy importante entender este principio. Por eso hay que cuidar todos los aspectos que tienen que ver con el misterio pascual. Y el misterio pascual, como lo hemos recibido en la Eucaristía, es la estructura de la Eucaristía. Todo nos lleva a esto, desde el principio al final. Por eso es muy importante que todo lo que tenemos que hacer para celebrar sea orientado, que no desvirtuemos nuestros roles. Todo ministerio dentro de la liturgia de la Eucaristía debe partir y llegar a esto. Todo lo que hacemos, de alguna manera, tiene que invitar a la comunidad a esto. Cualquier ministerio en el que tú estás o en el que hayas estado, tiene que estar enfocado en esto. Tiene que llevarnos a esto. ¿Sí? Por eso decía el documento ya en el 63, o sea, que los lectores se preparasen, que asimilaran la palabra de Dios para que pudieran proclamarla, no leerla, proclamarla, que la estudiasen, que se preparasen, que aprendieran el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a llevar al misterio pascual. Hay muchas recomendaciones que en este documento de Juan Pablo II nos ha hecho. Que los sacerdotes preparen sus homilías, ¿sí? Y que no nada más se paren aquí a ver qué dicen. No, el documento fue muy claro también en eso.
Dice, todos los que predican la palabra de Dios, especialmente la homilía, deben prepararse. Francisco nos acaba también de llamar la atención en uno de sus documentos, el gozo del evangelio. Dice, el sacerdote debe de prepararse, debe de conocer el corazón de sus fieles y hablarles al corazón. Debe de confortarles, debe de animarles, debe de reprenderles, debe de retarles. ¿Por qué? Porque ese es el alimento. ¿Y a dónde lleva precisamente esto? Al conocimiento del misterio pascual. Aprendí algo, por ejemplo, en mi propia formación. Decía mi profesor de homilética, el estudio que nos enseña a preparar homilías: homilía que no aterrice en la Eucaristía no es homilía, eso fue un discurso, eso fue una lectura, eso no fue homilía. Ahí quiso quedar bien el padrecito, su elocuencia, su destreza de hablar, su oratoria, pero no es homilía, porque la homilía no te llevó al misterio pascual. Nosotros como predicadores tenemos que tener muy en cuenta estos principios, ¿sí? Si quiero que me aplaudan y si quiero brillar, pues vámonos allá a otro lado. Pero no le compete, la homilía no tiene ese papel, ¿sí? Por eso, mi hermano, fíjese, cuando escuche la palabra de Dios y la prédica o la homilía, el mensaje que se da para nutrir y alimentar el alma, siempre te tiene que conectar con la Eucaristía, sobre todo con el altar. Si el predicador no aterriza aquí, por muy bonito que haya sonado, por muy elocuente que haya parecido, se desvió completamente, ¿sí? Entonces, pero hay que ubicarla realmente donde pertenece todo esto. Por eso este principio es tan importante. ¿Cómo vamos a conocer el misterio pascual? Dice este documento, es que el feligrés o el pueblo de Dios tiene que conocer la Eucaristía. O sea, ya no solamente tenemos que venir de cuerpo presente, sino tenemos que estudiar, tenemos que saber de qué se trata. Y aquí vamos a abrir la puerta para otro estudio larguísimo. ¿Ves que hace un año, un poquito 2 años, lo que hicimos con el padre Adam, de explicar las partes de la Eucaristía? Y lo hicimos en un domingo, pero de una manera muy breve. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el trabajo que tengo yo para que cada feligrés que venga cada domingo sepa de lo que estamos haciendo? Sepa y conozca. Yo no tuve esa oportunidad. Yo no heredé ese conocimiento. Yo no sabía por qué teníamos que entrar en procesión, por qué teníamos que cantar al inicio de la Eucaristía, por qué teníamos que empezar con un saludo. ¿Eso de qué se trata? ¿Por qué tiene que ser aburrido todos los días? El Señor esté con ustedes. ¿Por qué el Padre no dice, como decimos en el pues, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿Por qué no puedo ser creativo? ¿Abusos? Claro que sí. Se cometieron y muchos, porque el padrecito quería ser cool y empezó a meter sus propias cosas, sobre todo en misas de niños y adolescentes. ¿Te tocó vivir eso? Yo fui parte de esos movimientos juveniles y adolescentes, donde los padres querían parecerse a los chavos, a los jóvenes, y empezaban a comportarse en el altar como ellos. Ese padre sí le está llegando a la juventud porque se porta como ellos, utiliza las mismas palabras que ellos, tiene los mismos, el lenguaje corporal como ellos, sí, con la vestimenta y todo. Muchos, sí. ¿Te recuerdas la teología de la liberación que fue muy fuerte en Centro y Sudamérica? En México llegó solamente en el sur con Gustavo Gutiérrez, ahí en los 70s, una respuesta contra eso también, ¿sí? Donde dijeron, ya los ornamentos no son necesarios, el que es cura, donde quiera, no más ornamentos. La Eucaristía y el misterio pascual se puede celebrar donde quiera. ¿Quién dice que no se puede? Sí, tiene razón, la Eucaristía se puede realizar donde quiera. Es el falso entendimiento y la interpretación errónea del documento donde dice, ¿por qué tenemos templos? ¿Por qué la Eucaristía, el lugar privilegiado para celebrarla, es en un templo? Y vienen estos movimientos de nuestros pueblos de liberación. No hagamos caso a nada de esto.
vámonos con los pueblos y allá vamos a hacer lo que queramos. Fuera ornamentos. De vez en cuando veíamos un cura nada más ponerse una estola para saber que se identificaba, porque no se vestían como con ropa clerical. Era una ropa de civil y con una estola o sea, ese es el padrecito y así está celebrando misa. Hubo tantos abusos. La iglesia tuvo muchos tiempos muy difíciles, muy difíciles, ¿sí? Otros movimientos preocupadísimos por las rúbricas que se tenían que hacer en la liturgia. Tenías que cruzar los deditos, tenías que caminar como robot y todo eso. Es como la ley del péndulo. Este documento fue increíble todo lo que produjo y cómo se estaba experimentando en nuestros pueblos. Esto era una cosa que el tiempo, ¿sí? Hay cosas, por eso estábamos todavía, y creo que hoy al siglo XXI todavía estamos ahí tratando de buscarle el hilo, por dónde nos vamos a ir. Y regresamos nuevamente. Tenemos que regresar a la fuente y decir, tenemos que entender nuevamente los gestos que se producen en la Eucaristía. ¿Por qué me tengo que hincar? Yo no me gusta la Eucaristía porque es como estar en un bootcamp. Levántate, siéntate, híncate, esto y el otro. Mucho ejercicio en la Eucaristía. ¿Y eso para qué es? ¿Por qué nos persignamos tanto? ¿Por qué tantos gestos? ¿Por qué tanto lenguaje corporal? ¿Por qué hacen de esta manera y no de otra cosa? El desconocimiento de la liturgia eucarística prácticamente nos va a hacer completamente espectadores. Para quienes de alguna manera o está enfocado, espero que no se esté grabando, no se esté transmitiendo de aquí, ¿sí? Si no me voy a meter en problemas, ¿sí? Yo sé que tenemos la obligación como educadores traer a los pequeñines, o sea, como a mí me llevaban, tenía que obedecer al pellizco de mamá. Vámonos a misa, te guste o no te guste, vámonos. O sea, pero ¿para quién es la Eucaristía? La Eucaristía, desde mi punto de vista, es mi opinión, fuera del texto, es precisamente el punto de llegada del discipulado cristiano. Es el punto de llegada del discipulado cristiano, donde el discípulo, una vez que ha madurado su fe, que ha entendido el misterio de Dios o la relación de Cristo en su vida, no tiene otra opción que conectarse al camino sacramental de la iglesia. Una vez que se entiende el misterio pascual y una vez lo experimentas y lo encarnas, por eso no te puedes alejar de él. No te puedes alejar. Y ese es el entendimiento que tuvo la primera comunidad cristiana. Ese es el entendimiento que tuvo. El prepararse un par de años, porque se bautizaban como adultos, para llegar a este momento. ¿Sí? Hoy todo el mundo tenemos que venir a misa, ¿cierto? Porque a Trento se le ocurrió hacerlo obligatorio para que viniéramos a misa. Por eso te decía en una de las homilías, no sé si me escucharon, ahora acá en agosto, del pan de vida. Y yo le hacía la pregunta a la comunidad de Príncipe de Paz: ¿qué tal si la misa no fuera obligatoria? ¿Qué tal si la iglesia removiera el carácter obligatorio que tiene venir a misa todos los domingos y fiestas de guardar? ¿Vendrías? Honestamente. O sea, si aún con el precepto le pensamos, ahora te imaginas, si la misa no fuera obligatoria, no tuviera carácter obligatorio, ¿vendríamos a vivir el misterio pascual? Yo siento que no. Yo siento que no. ¿Cómo hacer entonces para mover esas voluntades y esos corazones y esos intelectos al conocimiento de este misterio? Aquí hay un grave problema de entendimiento. Aquí hay un grave problema. No hemos llegado, para mi gusto, a este conocimiento. La obligación nos ha hecho estar acá. La obligación, la tradición, la rutina. Pero no hemos llegado a este conocimiento todavía. Tendríamos casi como que dar un curso primero, ¿no? Para entender y que tengamos mejor conocimiento de todo esto y poder llegar a disfrutarlo mejor. Pero no podemos parar la historia. Es parte y es mi obligación de alguna manera que desde a muy temprana edad este conocimiento vaya llegando. ¿Y de quién dependo? Los tengo aquí enfrente. ¿Sí?
Tú como educador transmite lo que tienes y va a llegar con lo que tienes. Así es, así. Por eso te explico, desde mi experiencia, yo recibí lo que se tenía en ese momento. Si yo no me hubiera hecho cura, yo no sé si anduviera en esto. No lo sé. No lo sé. Y eso es real. Pero qué bueno que soy. Si no, no estuviera aquí conversando esto. Así es de que tenemos un trabajo. El primer principio, la actualización del misterio. No podemos de alguna manera actualizar este misterio si no se conoce. No podemos. Para eso se requiere hacer un esfuerzo mucho mayor para que se conozca el aspecto litúrgico de la Eucaristía, que se conozca cada parte, cada movimiento, cada color, cada gesto, cada olor. Y con conocimiento de causa podamos nosotros asistir, ya sin que nadie tenga que obligar a nadie a venir. Y este misterio pascual presupone conversión. Es que a nadie le va a salir el amor por venir a un culto si no se entiende con quién se va a venir a encontrar. Porque esto, la liturgia, no es venirnos a hacer robots o a hacer un montón de rúbricas estipuladas por el misal romano que diseñó este concilio. Lo que importa es la relación. Si yo no identifico con quién me encuentro cada 8 días, tiene la grave consecuencia de que esto se convierta nuevamente en un ¿qué? En una práctica. Caemos en un ritualismo sin sentido. Por eso, aquí estamos, primer principio, y 25 años después de la promulgación del documento dice, pónganse las pilas. Tenemos que insistir en esto. Así es que aquí estamos nuevamente. Esperamos que, y ese es otro tema y nos la vamos a pasar, yo creo que cada viernes, si pudiera, me encantaría de hecho, cada viernes una partecita de la misa. Venga, pum. Esto nos lleva como 1 hora cada parte. Y luego la siguiente. Y luego la siguiente. Pero yo quiero que todo el mundo lo entienda, nada más ustedes. ¿Sí? Pero no puedo dejar de celebrar el misterio, porque es cuando viene la gente. Entonces espero que tú, conociendo todo esto, más o menos empieces a difundirlo. El conocimiento nos va a llevar a todos juntos a una mejor vivencia de este misterio pascual. Nada puede reemplazar, nada de esto puede reemplazar. Y es lo único que tenemos es lo más valioso que tenemos y la gran diferencia que se hace entre otras denominaciones de culto. ¿Sí? El segundo principio, la lectura de la palabra de Dios. El concilio hace un gran trabajo acerca de esto. El poco conocimiento que se tenía de la Sagrada Escritura hasta los años 60. ¿Para quién estaba reservada la educación? ¿Para los que podían? ¿Para quién estaba reservada la educación? La educación en general. ¿Cuánta gente de nuestros pueblos realmente tuvo la oportunidad de poder avanzar en sus estudios? Estoy hablando de estudios seculares. No estoy hablando ni siquiera de estudios eclesiásticos. Por eso, cuando el Vaticano en los 60 dice, quiero que todo el pueblo de Dios conozca la palabra de Dios, que tengan Biblias. La Biblia no estaba traducida. Había catecismos, pero la Sagrada Escritura no estaba. Era un privilegio tener una Biblia en casa. Muchas de las veces eran las versiones latinas, la Vulgata. Ahí estaba en casa y la tenían de decoración, como muchas veces ahora. Así es de que la gente, y no quiero decir ni criticar, es decir, entender la situación desde donde estaba, cómo estaba la cultura en todo esto. Y no solamente era en nuestros países, era en todo el mundo. O sea, no había acceso a la literatura, no había una educación suficiente para poder acercarse. Y no solamente tener una Biblia, lo he dicho en mis otros estudios de la Dei Verbum, de la Sagrada Escritura,
era tener un conocimiento y un amor por lo que se lee, por entender la Sagrada Escritura. De allí viene este principio. Dice Juan Pablo II: la fidelidad al sentido auténtico de la Sagrada Escritura debe mantenerse siempre presente, especialmente cuando se traduce a las diversas lenguas, el modo de proclamar la palabra de Dios para que pueda ser percibida como tal, el empleo de los medios técnicos adecuados, la disposición interior de los ministros de la palabra con el fin de desempeñar decorosamente sus funciones en la asamblea litúrgica. Y dice nuevamente aquí: la esmerada preparación de la homilía a través del estudio y la meditación, el compromiso de los fieles a participar en la mesa de la palabra. Es decir, si en la misa tridentina de alguna manera el sacerdote era el único que proclamaba la palabra de Dios, y eso se hacía pues en las lenguas, porque es lo único que se entendía, y muchas veces se leía en latín. Y cuando empezaba este conocimiento, la palabra llegaba de Dios. ¿De dónde aprendimos nosotros el catecismo? ¿Cuánta Biblia aprendimos nosotros? Yo no me acuerdo. Aprendí más catecismo que realmente Sagrada Escritura. Esa es mi experiencia. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué estaba pasando. Por eso una de las partes de la Constitución era que la Comisión Litúrgica reorganiza el Salterio. Nosotros leemos la Sagrada Escritura prácticamente en 3 años. Esa fue una gran innovación del concilio, que la palabra de Dios se lee en un 90% más o menos en 3 años, si tú no me faltas a misa todos los días. O sea, si ni siquiera tú abrir la Biblia, con tan solo venir a escuchar la palabra de Dios, te la vas a leer en 3 años, sin necesidad de abrir tu Biblia. Así es de que la Comisión Litúrgica de los 60 realmente hizo un muy buen trabajo para que el fiel católico tuviera un mejor acercamiento a la palabra de Dios, se conociera, se promulgara, se divulgara. ¿Sí? Es una mentira que se nos diga que el católico no sabe de Biblia. Quieren decir que tú no te memorizas versos, es otra cosa. Pero que leemos la palabra de Dios, vaya que la leemos todos los domingos. Pero repito, es el carácter obligatorio que me hace escucharla, porque la misa de diario no es obligatoria. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, ¿cierto? Y nosotros crecimos en pueblos donde había iglesias en cada esquina. Y si tú vienes acá del norte, si has estado acá en el norte, me imagino que hay. Yo he estado en Chicago. En Chicago acá hay iglesias también bien cerquitas, católicas, caminando de una a otra. Me cuentan que por ahí también en Nueva York, ahí en New Jersey, hay donde llegaron los inmigrantes polacos, italianos, alemanes, construyeron iglesias. Por eso vas a ver ahí en el norte esa estructura, iglesias bien juntas y misas todo el día, porque era la costumbre. Pues aquí, ¿cómo? Lo más cercano es la luz del mundo. ¿Sí? ¿O dónde andas trabajando? O sea, ¿ves el esfuerzo que nosotros hacemos y tenemos que hacer? Es casi imposible muchas veces. Que entre semanas es bien difícil. Padre, hubiera de ofrecer misas más, pues para celebrar misa con 5. O sea, tengo que quitar misas. O sea, pero si hubiera más demanda, vamos a darle. Pero no quiero solamente ofrecer misas por ofrecer misas. No venimos de esa tradición. Padre, quiero una misa porque mi perrito cumple años y es mi costumbre mandarle a hacer una misa cada que cumple años. ¿Por qué hacíamos eso en nuestros pueblos? ¿Tiene sentido? Muchas veces no. Y mandas decir misas, pero tú no estás aquí. O sea, otra vez nuevamente todo nos da vuelta. Es decir, yo creo que Estados Unidos y el haber emigrado a esta tierra nos ha dado a la iglesia la gran oportunidad de rescatar el verdadero sentido del acto litúrgico, el volvernos a replantear el ser iglesia, simplemente es un momento privilegiado que nosotros tenemos para poder enfocarnos realmente.
No tenemos que ofrecer 1000 Eucaristías entre semana, pero sí darle la importancia, ¿sí? Que 1 hora es mucho estar en la misa, puede ser que sí, 1 hora, y cuando se me suelta, se me suelta. 1 hora y media, imagínate, Dios me libre. Tenemos que empezar a retomar todo esto. Pero que la palabra de Dios es sumamente importante, claro que sí. Pero no solamente cuando se es proclamada, sino que la palabra de Dios también sea proclamada, vivida en las casas. O sea, tenemos que sacar esta palabra de Dios de aquí, de la iglesia. Aquí es proclamada porque nutre al pueblo de Dios. Pero no solamente compete aquí, hay que promoverla, ¿sí? Que en toda estructura familiar, la iglesia doméstica, la palabra de Dios esté ahí, que se transmita, que se conozca. Ya la podemos tener, ya Amazon la tiene, o sea, pero es poder llegar. Padre, pero ahora ¿cómo la vamos a entender? Entonces tenemos que abrir entonces espacios para el entendimiento de la Sagrada Escritura. Por eso era mi intención en los estudios anteriores, para que nosotros lleguemos a tener un mejor aprecio de la Sagrada Escritura, del dato revelado, y empezar a sacar ese conocimiento. Tú tienes el derecho, el pueblo de Dios tiene el derecho de conocer, de profundizar. Y hay tantos recursos el día de hoy. Yo creo que el no saber hoy no es una ignorancia no culpable. Ese es mi punto de vista. El no saber hoy de cosas es una ignorancia no culpable. Tenemos mucha responsabilidad porque hoy el acceso a la educación y saber de todo. ¿Quién de ustedes, levante la mano, quien no tenga un smartphone? Excepto los niños. Ajá, me los descubrí. O sea, ese es el punto. El no saber y el no conocer no es porque no tengamos los medios. O sea, realmente no. Hoy no somos la generación de los 60, de los 50, de los 40. ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiempo le invertimos al Facebook, al Instagram? O sea, hay de todo. O sea, yo creo que sí tenemos acceso a contenido. Sí tenemos acceso a contenido. Y hoy el padre Mike Smith, tantos estos personajes, los institutos, tenemos las plataformas aquí en Príncipe de Paz, de Forum, de este instituto de Bishop Robert Barron, de Word on Fire. Tenemos las suscripciones gratuitas para ustedes. Hay tantísimo material ahí. Ascension Press. O sea, hoy hay tanto. ¿Sí? No, es que yo me espero hasta cuando predica el padre Ignacio ahí. No te lo puedo decir todo, yo no lo sé todo. No lo sé todo. O sea, es una invitación. Estoy hablando desde los 60. Era el deseo del concilio. Era el deseo del concilio que esta palabra de Dios se saliera de los templos. Sí, respetándola en su momento, aquí en el acto litúrgico tiene su validez, pero él quiso de alguna manera ver Biblias por donde quiera. Me dices, ¿por qué es que los hermanos protestantes hacen el mejor trabajo? ¿Por qué crees que hace el mejor trabajo? Porque es el centro de su culto. No tienen altares, a menos que sean de la línea episcopal o anglicana, que conservaron los luteranos, que conservaron estas tradiciones. Pero aún así, para ellos la palabra de Dios, sola escritura, principio protestante. O sea, tú te reúnes, tú bien, a lo mejor has andado por ahí o por curioso, te has ido a una presentación de un líder protestante. Fácil se avienta sus 3 horas y nadie le pone peros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se convirtió para el protestantismo del siglo XVI en un pilar. ¿Sí? Y te lo he dicho. Pero tenemos que quitar el misterio. Así es que allá no hay misterio, sino predicación. ¿Sí? Pero la predicación no es misterio, no es dogma. Esto sí. ¿Sí? Que tenemos muchas ganas de revertir eso. A veces nosotros corremos ese gran riesgo de que nuestras iglesias católicas se conviertan en protestantes, porque queremos dar un énfasis en la palabra de Dios los domingos.
¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Hay una gran influencia ahorita en el catolicismo de que nosotros los sacerdotes católicos queramos convertirnos en predicadores protestantes. Hay una gran tentación, tenemos que tener mucho cuidado. También a nosotros nos toca de no desvirtuar esto. Este ambón, el ambón, no es un podium. Ahorita lo estoy utilizando a manera de lectura, pero no debería, no tengo otra opción. ¿Sí? Los que antes de que hicieran la renovación, recuerdan este templo, que había un ambón y se daban los anuncios allá cerca del órgano que estaba allá, porque había diferencia. ¿Sí? Litúrgicamente hablando es lo más apropiado. Este ambón solamente es única y exclusivamente para la proclamación de la palabra. Ahorita estoy cometiendo un ilícito litúrgico. Por eso deberíamos de tener un ambón para el monitor, para dar los anuncios. ¿Sí? Eso tiene que ver mucho con el conocimiento litúrgico de los espacios sagrados. ¿Sí? Pero nuevamente está, y digo esta cosa porque es real, lo estamos padeciendo. Si bien tenemos mucho acceso al conocimiento de la palabra, pero tenemos esta gran influencia. Queremos que los curas se conviertan en evangelizadores protestantes, evangélicos protestantes, que imitemos sus manerismos y que imitemos esas bajadas del Espíritu Santo aquí. Momento. Tenemos que entender el porqué de la homilía y de la prédica, que tiene, nuevamente recuerden esto, es fundamental. Desde el momento en que yo me desvío un poquito de la norma litúrgica en cuanto se refiere a la predicación o el uso de la palabra de Dios, los quito de aquí, me convierto en el foco de atención. Cuidado, mucho cuidado. Entonces, tenemos que regresar allá. Así es de que el deseo del Vaticano, de esta congregación, de esta constitución, ha querido, y después en los 40 aniversario, el mismo Papa en el 2003, otra encíclica que hace el mismo énfasis. Exactamente. Dice, entre más nos alejamos del concilio, estamos perdiendo su candor, su fervor. Y 40 años después, ahora no quiero decir porque ya murió, no. Si nos conociera ahora, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Entonces, ¿tenemos muchas ventajas? Claro que sí tenemos muchas ventajas. Que estamos muchas veces como que desvirtuando la liturgia y queremos hacer otras cosas con el afán de poder ser progresistas e ir con la cultura prominente o que está enfrente de nosotros para bajar la liturgia y que sea más atractiva para las nuevas generaciones. Es cuando la iglesia quiere discernir nuevamente, ¿sí? Quiere discernir. Es que tenemos que convertir las iglesias, o sea, hemos cometido grandes abusos. O sea, en un rincón de La Mancha donde me tocó, la primera misa que celebré, encontré trompetas, trombones, y ¿sabes por qué? Había, no, aquí no fue, Tony, no te apures, ¿sí? No estoy hablando de aquí, fue en otra que no quiero decir. Yo me quería salir, yo no quería entrar a la iglesia, y los niños estaban, pero dándole duro a la trompeta, o sea, instrumentos de viento, y esos cuando le das, no necesitan, y tenían micrófonos todavía, colgantes. ¿Te imaginas el ruido? No era sonido, era ruido. Y yo dije, ¿me salgo o le entro? Ya estaba ahí, tenía que entrarle. Me porté bien, no dije nada. Pero yo quería conocer por qué estaban ahí. Nunca dije, yo quería conocer que estaban ahí. Y el señor que estaba de encargado me dice, pues es que yo hice un llamado porque me necesitaba gente. Y solamente hice un llamado en una misa a quien quisiera ser voluntario para el coro. Y me salieron todos estos jóvenes que están aprendiendo en la high school.
trompeta, trombón, y pues aquí están, y clarinete. Wow. Cero formación, cero formación. Y cuando les dije, no más, vamos a formarlos, no, pues yo nada más venía a misa porque yo tocaba mi trombón. Sigue pasando en todos los roles de la iglesia. Sigue pasando. Me quedé sin coro unos fines de semana, pero tenemos que depurar, tenemos que formar, tenemos que llegar. Y muchas veces por hacer el favor o por atajar una necesidad hacemos más daño, porque entonces las personas se lo toman personal. Y nada, esto no es personal, es el desconocimiento de la formación litúrgica. ¿Sí? Así es que no puedo llamar a todo el que toque un instrumento. Por eso tengo un director de música que tiene conocimiento de liturgia y de música. Que bien en nuestros pueblos no tengo esas. Yo he ido a pueblos y he estado en México. Cuando voy y visito, es que no todos ni todas las parroquias tienen las posibilidades ni los recursos para implementar eso tampoco. O sea, usted hace lo que tiene que hacer donde esté. Esto no lo digo porque todo el mundo tiene que hacer de esa manera. Pero donde se puede, ¿por qué no? Porque consentimos vicios, un poquito desórdenes a veces. Por eso es el liturgo de la parroquia, que es su servidor, tiene que velar, tiene que ver. Todo tiene una razón de ser. ¿Sí? Entonces esto es bien bonito, es bien importante. Y por último, la iglesia se manifiesta a sí misma. Estas notas que dice Juan Pablo II en el documento que ustedes tienen, dice que nada rompa ni debilite en la celebración, la liturgia, esta unidad de la iglesia. Habla de las cuatro características de la iglesia: una católica, apostólica, una santa católica y apostólica. Se manifiesta como una con aquella unidad que le viene de la Trinidad, sobre todo cuando el pueblo santo de Dios participa nuevamente. Este término de participar no sé cuántas veces lo dice en el documento y después en este documento. Que participe en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo rodeado de su presbiterio y ministros. Tan interesante es, o sea, yo voy nuevamente al coro, o sea, la función del coro es para que el pueblo de Dios, el coro es el acompañamiento, no son protagonistas. La formación litúrgica del coro es, el coro está aquí para que anime a la comunidad. Los que se deberían escuchar cantar es la comunidad. El coro es acompañamiento. ¿Tienen que estar afinados? Pues claro que sí, porque si se desafinan yo me desafino. El coro tiene que afinarse, tiene que conocer para que ellos nos den éntrenle aquí, porque son los que conocen de música, por eso están allá. Pero los que se deberían de escuchar es la comunidad. Por eso es menester de la comunidad que aprenda, que participe del canto, que sea la comunidad la que esté elevando ese canto, en esa oración cantando, que se conozca la música, que se conozca el canto. Pero que el coro jamás de los jamases se conviertan en protagonistas del show. ¿Sí? En un lugar de la Mancha, tampoco es aquí, Tony. ¿Sí? Es que esto es muy bonito, o sea, uno aprende. Me recuerdo a una persona que le gustaba el bajo también, pero me imagino que le gustaba tocarlo en las fiestas de las quinceañeras y en las bodas. Porque cuando agarraba ese bajo, él tenía su propia bocina, ¿no? Los bajos tienen su propia bocina para escucharse. Y él empezaba a caminar, tocando el bajo y bailando, y se me venía hasta el frente, se me regresaba. Una vez pasa, pero cada domingo. Y le digo, a ver, permite, vamos a ponernos aquí de acuerdo. Pues ¿quién es el que está celebrando aquí? Si quieres me bajo. Pero me decía, padre, es que usted no sabe. Yo vibro cuando empiezo a tocar el bajo. No, le digo, sí se nota. Sí se nota. Y te aseguro que toda la gente sabe. La oración es muy importante. Y cómo el coro entra en su rol principal
qué bonito que tengamos coro, qué bonito que canten muy bonito. Y Dios les ha dado unas voces privilegiadas al coro que tenemos. Buenísimo. Pero se tiene que ubicar para que nos lleve aquí. ¿Sí? Se nos tiene que ubicar. Y así pasa. Les doy estos ejemplos no para criticar ni mucho menos, sino es la falta de la formación litúrgica que nos lleva muchas veces a degenerar los principios y no entenderlos. Pero repito nuevamente, porque no ha llegado esta formación lo suficiente para el pueblo. Entonces tenemos mucho trabajo. La iglesia expresa la santidad que viene de Cristo. Cuando congregada en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, que santifica y da la vida, comunica a los fieles mediante la Eucaristía y los otros sacramentos toda gracia y toda bendición del Padre. La santidad. ¿A dónde venimos? A Walmart. Este es un parque. ¿Esto qué es? Es el pueblo santo que se reúne en un lugar sagrado. ¿Que ha habido abusos y desvíos? ¿Qué queremos que sea este templo? Ha sido diseñado y consagrado para el culto divino, para que el pueblo de Dios se reúne, para que el templo se debe respirar a lo santo, a lo trascendental. Y entiendo que te da gusto ver al camarada que viene, que no lo veas al compadre, a la comadre, cada domingo, y que saludes y te beses y te mandes besos de un lado a otro. Rectificamos los lugares sacros. Hay un capítulo en el documento sobre los objetos y sobre todo los lugares de culto. ¿Sí? Si el misterio pascual es santo, es sagrado, es trascendental, el templo debe de reflejar lo que se celebra. El templo debe reflejar lo que se celebra. ¿Sí? Venir a un templo y que te da lo mismo entrar a Walmart y a un templo. Cuidado. Cuidado. Y aquí no vienen santos, nada tiene que ver con quién venga. Pero sí el templo tiene que reflejar lo opuesto a nuestra experiencia de vida afuera. Eso sí tiene, el documento es muy específico en esto. ¿Sí? Yo he ido por curiosidad a templos no católicos y ahí sí me gusta bailar. Repito, en cada país y en cada pueblo, según sus circunstancias, debe de adecuar la liturgia. Yo he ido a Jamaica. Me fascina celebrar allá, porque la música, porque su manera, como ellos han adaptado la liturgia, te hace vivirla. Si ustedes son gente del Caribe, ¿sí? Te la gozas. Me fascina celebrar. Voy y celebro y se te pega, porque todos los cantos están en África. He celebrado con nuestros queridos hermanos del África. Su manera celebrativa de 2 horas. Wow, repito, cada pueblo, cada nación ha adecuado, pero nosotros somos un mosaico de tradiciones. ¿Cierto? Por eso le pertenece al departamento de liturgia velar para dar un poquito de balance, ¿sí? Que te mueve el espíritu. Padre, es prohibido aplaudir, dependiendo de dónde lo vayas a hacer. Esto tenemos que cuidar, o sea, todo es parte de una planeación litúrgica. Pero que no se te olvide dónde andes. Que no se te olvide dónde estés. ¿Sí? Pero eso es cada lugar y cada país, cada momento tiene que tener su adaptación. No estoy diciendo que todo es pecaminoso, que todo está fuera de la liturgia. Es importante el discernimiento y el conocimiento de la comunidad, de sus experiencias, para así poder adecuar la liturgia de acuerdo, en consecuencia. ¿Sí? Pero que este lugar es santo, sí. Que está reservado para el culto litúrgico de la Sagrada Eucaristía, sí. Y de otros sacramentos, sí. Que tenemos que tratarlo con dignidad, que tenemos que comportarnos con dignidad, sí. Respetarlo, claro. Todo es parte de esta formación de alguna manera.
En la celebración litúrgica, la Iglesia expresa su catolicidad, ya que en ella el Espíritu del Señor congrega a los hombres de todas las lenguas en la profesión de la misma fe. Y desde oriente a occidente, ella presenta a Dios Padre el sacrificio de Cristo y se ofrece a sí misma junto a Él. Nosotros somos un claro ejemplo de este fenómeno. Sí. Y en mi parroquia pasada éramos más diversos, mucho más diversos, gente de todo el mundo prácticamente. Sí. Recuerdo, y esto lo digo, cómo se practica eso. En una Navidad, en un año que hice, dije, vamos a reunirnos para cantar cánticos, villancicos. Los filipinos, los vietnamitas, italianos, colombianos, venezolanos, peruanos, puertorriqueños, de República Dominicana, haitianos, de las Islas Vírgenes, de Ecuador, argentinos, ¿qué más dije? De Panamá había costarricenses, muchos hondureños y gente del norte. O sea, una cosa impresionante. Nos reunimos y cada uno presentaba sus villancicos. Y al final dije, vamos a cantar ¿cómo se llama Oh Holy Night, Noche de Paz. Y al final todos ellos se sabían ese canto, todos. Cuando llegamos al estribillo, noche de paz, noche de amor, todos nos unimos cada quien en la lengua que Dios le dio a entender, su lengua. Y cuando escuché el video y el audio, parecía que todos estamos cantando en una sola lengua. La catolicidad de la iglesia. Yo escucho y wow. Todo el mundo se olvidó quién era, en qué lengua estaba cantando. Y el mismo Espíritu nos llevó a gozar y a saborear esa catolicidad que está reflejada aquí y que debe ser demostrada de muchas maneras en el acto litúrgico. ¿Sí? No lo hago a la mexicana, no lo hago a la venezolana, no lo hago. Padre, es que si no lo hace como mi tierra no funciona. Permíteme, vamos a ponernos de acuerdo aquí. Así es de que estos principios son importantes de entenderlos y de discernirlos y cómo lo vamos a experimentar. ¿Sí? Por eso les digo, pues, si queremos seguir festejando como en mi tierra, pues, ¿qué ando haciendo acá? Pero estoy aquí para aprender, para poder ahora abrazar otros estilos litúrgicos. Es nuestra manera de ser iglesia ahora, ¿cierto? Es nuestra manera de ser iglesia. Y esto lo debemos de apreciar, es un gran regalo. Y por último, finalmente en la liturgia la iglesia manifiesta que es apostólica, porque la fe que ella profesa está fundada en el testimonio de los apóstoles. Porque en la celebración de los misterios, presidida por el obispo, sucesor de los apóstoles, y por un ministro ordenado en la sucesión apostólica, transmite fielmente lo que ha recibido de la tradición apostólica, porque el culto se ofrece a Dios, la compromete en la misión de irradiar el evangelio en el mundo. O sea, lo que hacemos está unido a lo que los apóstoles hicieron y heredaron. Por eso la figura, que es otro tema, el rol presencial del celebrante. ¿Tú crees que yo me he visto con esos ponchos que me pongo, las casullas en liturgia, nada más por lucir nice y cool? No, no. Es una herencia de tradición de cómo la iglesia ha caminado de alguna manera, porque el presidente tiene que hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque el que preside en persona de Cristo, no te olvides de lo que hace en el sacrificio del misterio pascual. El ofrecimiento del único sacrificio que ahora que Cristo está sacramentalmente presente y que ha sido dado por la parádosis o esta tradición transmitida por los apóstoles, ha llegado a todos los que han sido ordenados válidamente por los sucesores de Pedro. Y si usted quiere estar acá, pues éntrale al seminario, que se ha escogido de la comunidad para la comunidad. O sea, tenemos que ver y apreciar. Por eso la figura presencial del celebrante no es porque sea mejor que tú, no, es el rol que se me ha dado en el orden para poder guiar y llevar y elevar
la oración del pueblo de Dios y presentársela a Dios. El sacerdote es el puente entre la comunidad y Dios, de acuerdo al rito. Lo vamos a escuchar, de hecho, la lectura del domingo, según el rito de Melquisedec en Hebreos. El entendimiento del rol del sacerdote, que aquí no estamos, acá están los de VIP, allá están los de segunda clase. Eso no es así. Eso no es así. Hemos pecado mucho de haber hecho esa división en la trayectoria de la iglesia. Eso no es así. El Vaticano ha sido muy claro. ¿Sí? Tenemos que, ese es otro tema, entender el rol del sacerdote en la celebración litúrgica. Tenemos que entenderlo muy bien. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué él tiene ese rol de líder? Y no es porque yo me lo di a mí mismo, fue la comunidad que elige. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante. Seguimos repitiendo y seguimos siendo esos portadores y portavoces de lo que se nos dio en el depósito de la fe, para que nuestras celebraciones sigan llevando y la oración que es elevada a Dios siga siendo de alguna manera presentada al único y verdadero Dios. ¿Sí? Esa es la función en grandes rasgos. ¿A dónde quiero llegar con esto? A este párrafo, después de toda esa introducción que me aventé hace 8 días y hoy. Por tanto, ahora es necesario que en la celebración la pastoral litúrgica centre su atención en el ser más que en el hacer, buscando así el redescubrimiento de la liturgia como fuerza vital de que Cristo se difunde a los miembros de su cuerpo, que es la iglesia. En síntesis, es necesario un salto de calidad para llegar al genuino espíritu de la liturgia. Grábate esa palabrita: ser. El llamado de la iglesia en el documento del 63 quiso que fuéramos, que nuestra participación activa tiene mucho que ver con nuestro ser. Repito, hace 8 días, esto no fue muy claro, porque cuando se volteó el altar y empezamos a hacer las misas en la lengua del pueblo, del país, ¿cuánta gente necesitó la celebración para que, ahora sí, para correr el show? Te pongo a pensar, si tú vienes todos los domingos a la Eucaristía, te das cuenta de todo lo que implica hacer una misa. Porque pues yo puedo llegar y 5 minutos antes de la misa y medio corriendo muchas veces, por lo que sea, y tratar de buscar un lugarcito y ya, todo está en su lugar. ¿Qué se requiere? Este documento muchas veces, antes era más fácil. En la estructura tridentina, el sacristán que estaba entrenado, él hacía todo. No involucraban tanto. Uno que otros sacristanes, y los sacristanes duraban toda la vida ahí. Eran los únicos que sabían la liturgia, sabían hacer las cosas. Y el padre llegaba rápido, celebraba y vámonos a la siguiente. Y todo el mundo llegaba y como espectador y se iba. Cuando hay esta reforma, es que necesitamos más lectores. Ahora necesitamos no sé qué tantos puestos en la liturgia, coros y más coros y más coro, y cada misa tiene su coro, y andan entre los pleitos con los coros o entre los lectores y entre, qué sé yo, tantas cosas. Por eso el documento de hace 8 días se lo decía. Hemos caído en un particionismo en el hacer y nos hemos olvidado del ser. Importantísimo, nos hemos olvidado del ser. Por eso uno de los frutos de la Eucaristía, cuando se la vive en todo su pleno sentido, cuando se entiende el misterio pascual, no tengo otra opción. Por eso el diácono, el celebrante, o el celebrante en su defecto, el diácono, dice: ita misa es vámonos en paz y vaya y vive el evangelio. Quiere decir que la Eucaristía a mí me manda a servir. La Eucaristía no me llama a servirla. Escucha esto, me voy a meter aquí en problemas. El fruto de la Eucaristía, una vez vivida, nos manda a servir, pero no venimos a servir como nuestra prioridad. Yo no vengo a misa a servir, a hacer algo. Yo vengo a experimentar el misterio primero. Y una vez lleno de ese misterio, entonces a mí me manda
a servir. ¿Y qué hemos hecho en todos estos 50 y tantos años? Porque necesitamos. Ay, la iglesia se vería tan bien con unas screens así bien bonitas, proyectores. ¿Y quién me las va a prender ahora? Necesito gente allá en el AV que me estén monitoreando, porque si no, ¿quién va a aprender? Yo no puedo estar acá tronando cohetes y cargando a la Virgen. Oh, es que sería mejor que nosotros tuviéramos un equipo de voluntarios que le estuvieran abriendo la puerta a las iglesias. Qué bonito se siente cuando alguien te abre la puerta. Y te lo agradezco con una sonrisa. Buenos días, buenas tardes. Bienvenido, príncipe de paz. ¿Sí? Pero andan vueltos locos por donde quiera. Digo yo, mi principio, andamos en todo menos en misa. Y nos toca, ¿cierto, Ana? Es tan fácil distraernos. Es tan fácil distraernos. A donde va este documento, es decir, ¿qué es lo que ha pasado dentro de la iglesia? ¿En qué nos hemos convertido? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Dónde quedó la experiencia, la participación activa del individuo que tiene que llenarse de Dios primero? Primero llénate. Y después el servicio tiene que manifestar tu alegría por haber participado del banquete eucarístico. Tiene que mostrar ese entusiasmo porque ahora tú lo tienes en ti. Entonces no tienes otra opción que compartirlo con esa gran sonrisa al abrir la puerta, al cantar. ¿Sí? Yo he estado en coros, aunque no lo crean. He estado en coros, en Schola Cantorum. Canto mejor en el baño cuando me estoy bañando. Pero el participar en un coro era, le vamos a pegar a la nota, la vamos a entonar bien, en la técnica vocal, y estaba poniendo yo más atención al director de coro, pero estaba completamente ausente en la Eucaristía. Eso pasa. No sé en qué parte tú estés, cómo sirvas, o si te ha tocado servir. ¿Dónde estamos? Yo he estado allá, yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente. Sobre todo el director, que está al tanto. Hey, dejen de ahí comadrear, pongan atención, ya vamos a entrar. O vamos a hacer una modificación. ¿Sí o no, Tony? Pasa. Oye, el padre se está tardando más, tenemos que cambiar el canto, vamos a buscar otro, vamos a agregarle uno más. Me pregunto yo, ¿te has llenado primero? ¿Te has llenado primero? Pero imagínate, si los mando a todos a que vivan primero el misterio y me voy a quedar sin voluntarios. ¿Ahí cómo lo voy a hacer? Es que la iglesia precisamente fue un mal necesario. El concilio nos mandó a involucrarnos, ahora nos hemos involucrado de más. Por eso, y esto no lo estoy diciendo yo, se vio en el 88, después, en el 2003, San Juan Pablo II volvió a advertir a la iglesia: ¿en qué te has convertido? ¿En qué nos hemos convertido? Porque ahora la Eucaristía y el misterio pascual está lleno de cosas. Lleno de cosas. ¿Cómo vamos a encontrar un balance? Ahí nos queda mucho para reflexionar, mucho para aprender, para poder llevar a las comunidades a una mejor vivencia. Por eso decía hace 8 días, no creo que el documento de la renovación litúrgica haya llegado todavía a ejecutarse. Todavía no hemos visto realmente, el documento no ha sido vivido en su origen, en su idea original, en las comunidades eclesiásticas. ¿Hemos hecho bastante? Claro que sí. Estamos bien orgullosos de los grandes avances en el movimiento litúrgico, donde podemos apreciar, entendemos lo que está pasando, hablamos el mismo idioma, pero hace falta que los corazones, las mentes lleguen a esa conversión y realmente apreciar este misterio. Tú te imaginas una iglesia, ese es el ideal del Padre Ignacio. Tú te imaginas una comunidad donde la comunidad está ávida del alimento y una vez teniéndolo y siendo renovado por él, salga a servir sin condicionamientos.
donde yo no tenga necesidad de pararme cada 8 días. Hey, necesito esto, necesito lo otro, necesito más voluntarios para que me prendan los monitores, necesito esto. Claro, Padre, yo ya comí, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Algún día? No lo sé, no lo sé. Pero este es lo que el Vaticano predijo de alguna manera. ¿Ves? Así es que hay mucho que reflexionar. Esto fue una manera bien sencilla, muy breve, pero eso es fundamental. O somos o hacemos, pero cada quien debe de responder. Y hace falta mucho que estudiar todavía. ¿Alguna pregunta? Tenemos 8 minutos, tal vez 10 minutos. ¿Algo que no haya contestado? ¿Alguna inquietud? Si puedo la respondo, si no, se la mando después. Muy buena pregunta. Eso fue una... aquí ha habido... es muy interesante esa pregunta. Cuando yo estuve en Chicago y estaba en el seminario allá, y le dije al rector, ¿sabe lo que...? Y lo he dicho en alguna homilía también, acá. Yo me quedé impresionado cuando me vine a Estados Unidos. Yo era nuevo, o sea, cuando uno llega aquí critica todo, ¿no? Eso no lo hacen como en mi pueblo. Ay, qué feo. Y empieza uno ahí de juzgón. Yo no tenía conocimiento de causa. Y le dije al rector, Monseñor Presta, le dije, Monseñor, en mi inglés todavía está todo ahí. Y le dije, ¿por qué toda la gente aquí comulga? ¿Por qué todo el mundo se levanta a comulgar? Eso fue algo para mí bien impresionante. Le dije, qué bonito que todo el mundo se comulga. Pero yo he visto los confesionarios vacíos. Y dice, y él me dice, su explicación dice, esto fue más que una práctica. Lo que pasa es que no todos los que vienen a misa son católicos. Hay un gran porcentaje de católicos, pero muchos están en matrimonios mixtos. El amor es el amor. Usted se casó con alguien que no profesaba su fe, un protestante o un ateo, lo que sea. Usted era la única católica. Y dice, y cuando venían a las liturgias, pues se hacía feo que el no católico no se paraba, al menos no a comulgar, y allí empezaron a cruzar los brazos para darle la bendición, que es, litúrgicamente hablando, fuera de lugar. Fuera de lugar. No se debería dar la bendición, porque lo único que estoy haciendo es mandando un mensaje erróneo, que la bendición suple la comunión, y no es así. Pero al menos denme la bendición para no sentirme tan mal. No, pero eso no es de ahora. O sea, esta comunidad y este pueblo de Estados Unidos hereda esa tradición y eso tiene que ver muchas veces con la cuestión arquitectónica, la arquitectura de los templos, que muchos no tenían ya para arrodillarse, y estaban tan juntos. Es que tú no podías, dame permiso, voy a salir. Tenías que salirte para comulgar, a todos los tenías que mandar. Hubo muchos factores. Y después, bueno, pues ya me paré, pues déjame comulgar. Ven cómo ciertas prácticas nos llevan a normativas. Y ahora, ¿qué hacemos en las Eucaristías? Los que son ujieres o ministros de hospitalidad, pues venga, el que viene, ándale, sálgase, porque todo, que fluya. ¿Sí? Heredamos esas cosas. Y esa tradición de dar bendiciones está fuera de lugar. Estamos en un acto litúrgico y la bendición se da al final. Eso se da al final. Ya. Por ahora. Sí. Ya. Sí, es precisamente porque la tradición se ha convertido en normativa. Si tú le preguntas, ¿qué dice la liturgia? Todos te vamos a responder, la bendición está fuera de lugar. La pregunta es, dígame, ¿qué dice la liturgia? ¿Qué dice la rúbrica? Y la rúbrica dice, en el misal romano, en el tiempo, los comulgantes que estén en disposición, es decir, en el estado de gracia para comulgar, levántense. No dice todos
y el que no pueda, que se le dé la bendición. Eso ha sido una reinterpretación precisamente por circunstancias que le competen a un pueblo. No te estoy mandando ni estoy diciendo en ay, el Padre ya no nos va a dar la bendición. No, 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 no. No entiendan lo que no estoy diciendo. ¿Sí? Hay que conocer qué me dice la rúbrica. Yo sigo dando bendiciones, es lo que heredé. ¿Sí? Cuando tenga la oportunidad que alguien me pregunta, le digo lo que debe ser. Y una vez que tú conozcas, tú sabes qué hacer. La normativa litúrgica en el misal romano dice: en el momento de la comunión comulga el presidente, se la da a los diáconos y a los ministros y a los comulgantes que tengan condición para comulgar. Pero yo no determino eso, yo no leo corazones, yo no veo conciencias. ¿Sí? El que pueda comulgar, que se levante. Eso yo no me meto ahí, pues es tu conciencia con la de Dios. Por eso esta práctica, para muchos que vienen, nos sorprende, ¿cierto? Nos sorprende. Y tú puedes decir: ay, qué bonito, qué bonito. Pero lo que no está fuera de lugar es que digan: al menos aquí sí no nos sentimos excluidos. Esa idea y ese pensamiento es equívoco. No lo hacemos por ser inclusivos o incluyentes, ¿sí? Porque aquí somos una iglesia más incluyente, que se acepta a todos en su condición moral o de conciencia que estén. El que se excluyó fue la persona. La iglesia no hizo nada para excluirte. ¿Sí? Fue tu situación moral, tu pecado, lo que tú quieras. Eso es lo que te excluye. No tiene nada que ver con Dios ni con nosotros. ¿Sí? Mas sin embargo, ese gesto, por eso te digo que está un poquito fuera de lugar, porque la bendición no es una quietaconciencias. Pues al menos la bendición. Eso es equívoco, no se debería de pensar así. No te doy una cosa por otra. Porque recuerdo nuevamente qué estamos celebrando y qué quiere Dios en ese momento. La comunión, ¿cierto? Que tu voluntad y su voluntad estén en una. Por eso comulgo, comunión. Esa es la regla litúrgica. Que ya lo que recibimos aquí, cómo lo hacemos, es otra cosa. Que tenemos que depurarla, tal vez sí. Pero ahorita el obispo dice: se permite. ¿Ves? Ahora el ordinario del lugar dispone que eso es apropiado. Así es que él hizo una adaptación de la regla. ¿Ves? Que haya ministros extraordinarios de la Eucaristía, impensable en nuestro pueblo. Y acá invitamos a nuestros hermanos y hermanas que puedan ayudarnos a la distribución de la Sagrada Eucaristía. Solamente en Estados Unidos y ya en muchas partes es el obispo quien determina. Por eso nuestros hermanos y hermanas que me ayudan por el número de personas. ¿Sabes cuánto tiempo me llevo en la misa de las 9:30 en dar comunión? 15 minutos. Y eso con ayuda, ¿te imaginas sin ayuda? Así es que viene una relajación de la ley por cuestión práctica. Porque son tantos los comulgantes, pues que tengo que de alguna manera agilizar el asunto, ¿no? Si fuera la única misa que tuviera una al día, yo solito, no importa que me tarde media hora. O sea, yo no tengo esas prisas, ¿ves? O sea, las Eucaristías se insertan también en lo que está pasando, ¿sí? Pero puedo no decir: ¿sabes qué? No, quédense en su lugar, yo solito me la voy a aventar. Tengo todo el derecho. La ley litúrgica dice que el presidente o los diáconos son los únicos que pueden dar la comunión. Pero tenemos aquí en Atlanta, hay unas reglas diocesanas litúrgicas que también las tengo que cumplir y las tengo que obedecer. Pero llegas a una parroquia y el que manda ahí es el párroco, porque ese liturgo es el representante. ¿Ves? Entonces hay muchas cositas que ahí se están viendo. Pero buena la pregunta. Permítame, vamos a usar el micrófono para que puedan escuchar todos. ¿Quién hizo la pregunta? Cuando reciben la comunión, se supone que tienen que recibirla, ahora sí que con gracia, con emoción, pero no sé, las gentes de ahora, la nueva generación, lo agarran como si fuera cualquier cosa y así como que se van. Sí, aquí estamos viendo ya a la práctica de
¿cómo puede recibir la comunión? O sea, la primera cosa que nos requiere la comunión es en estado de gracia. Esa es la primera actitud, el estado de gracia. Y de ahí nos movemos. ¿Cuál es el comportamiento, el lenguaje corporal o la manera de recibirla? Se recibe según la regla litúrgica en la lengua, en tu mano, ¿sí? Parado o hincado. Ese es un derecho del comulgante. Que si vienes con las manos que acabas de cocinar o vienes del trabajo, eso no lo puedo juzgar yo. ¿Sí? No lo puedo juzgar. Ese Cristo se da en las manos de hombres y mujeres trabajadoras, llenas de pintura, que si son mecánicos, lo que tú quieras. La disposición interna. ¿Sí? Ahí no me puedo meter. Así es de que y eso es parte del comulgante. El comulgante decide eso. Que estamos viendo, estamos en todo nuestro servicio. O sea, si vemos, mira nada más cómo lo agarraron. Usted, fíjese en usted en su postura, entre usted y Dios. Que de vez en cuando yo observo ciertas cosas que se están haciendo cierta práctica, entonces de vez en cuando, hay algo que advertir, ¿cierto? Miren, he visto esto que está haciendo esta práctica, vamos, y corrijo, doy una instrucción. Pero en ese momento es como que muy personal. A menos que vea ciertas cosas que están fuera de la ley y que tengo que decirlas. Padre, porque habemos, yo me incluyo porque soy un fiel más, personas de que en el momento por lo menos ya usted ha comenzado la misa, ¿verdad? Ha besado el altar y en el momento de comulgar, personas que se ven, que llegan después, si es posible de que usted haya dicho la homilía, van a comulgar. No deberían, de verdad. ¿Quién dijo? ¿Qué dice la regla litúrgica? A ver, dígame. De verdad que ¿Qué dice por la el regla litúrgica? conocimiento que yo tengo, uno tiene que escuchar en los mandamientos de la iglesia misa completa. Sí, entonces, se sabe. desde el momento que usted ya besa el altar, ya la misa ha iniciado. Dice que hay que escuchar la misa, la misa completa. Completa. ¿Sí? Entonces, estamos faltando. Cuando la intención de la persona es estar en misa desde el principio, no podemos controlar el tráfico, no podemos comportar muchas cosas, hay muchas circunstancias. ¿Qué tanto haces tú de tu casa a estar aquí en este templo? Estoy en construcción, hay una línea tremenda y tú venías con tiempo y no llegaste a tiempo. ¿Ves? Hay muchos factores. Por eso yo la intención, yo la desconozco. Asumo que la intención es la mejor. Por eso, si usted a propósito llegó tarde, si usted a propósito llegó hasta el final, o sea, ¿qué conocimiento tú tienes de la liturgia para poder acercarte o no? Son casos, ¿sí? Entonces, sí, el principio dice, misa completita. Hay que estar en tu lugar desde que el sacerdote entre y hasta que él salga y después sales tú. Porque no te olvides del canto de salida. Eso es parte también de la liturgia. La liturgia empieza con el canto de entrada y termina con el canto de salida. Esa es la liturgia. Padre, ¿y qué tanto tengo que llegar tarde para ver si todavía puedo comulgar o no? Allí reside mucho la intencionalidad del que participa. ¿Sí? O sea, por eso ahí no puedo decir. O sea, la regla es esa, desde el canto de entrada hasta el canto de salida. Lo que pase y qué te pasó en el trayecto, por qué llegaste tarde, solamente tú y Dios sabe. Y más, yo puedo aventurarme a decir, pues a lo mejor tú no entiendes nada de esto y como todo el mundo se paró a comulgar, ahí vas tú también. Ese es entre tú y Dios. ¿Hubo comunión? Tal vez no. Recuerda que la comunión es la unión de dos conciencias. No importa que hayas comulgado el pan eucaristizado, no tiene el efecto eucarístico. No se produjo ahí. ¿Por qué? Porque el recipiente no era idóneo, el momento no tenía la capacidad para recibirlo, aunque lo hayas comulgado. Muchos de nosotros comulgamos y no tiene efectos, porque no estamos moralmente dispuestos aunque nos hayamos aventado toda la misita.
Ahí estamos otras cuestiones ya de moral y todo ese tipo de cosas. O sea, me refiero en cuestión a una presencia física, ¿ves? Pero me voy a ir a la disposición del participante. Ahí está. Última pregunta y acabamos. ¿Ya? Padre. María. 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 Una bien cortita, si la puedo responder, la respondo, que ya está nuestra gente aquí. Aprovechar el momento, ya que estamos hablando de esto, a explicarle a las personas que si hay alguien que no sepa, o nosotros podemos explicar a los demás, cuando están comulgando siempre están en la línea y se cambian para donde está el Padre. A veces viene desde allá hasta acá y vayan con el Padre. O sea. Bueno. Esto también tiene que ver mucho con las circunstancias, donde creciste, donde te formaste. Recuerda, la Eucaristía es misterio y se recibe todo a Cristo, cuerpo, sangre, divinidad, en una u otra especie consagrada, independientemente del que te la da. Independientemente del que te la dé. Estamos aquí para recibirla a nuestro Señor, no de quien la dé. Venimos de tradiciones donde el sacerdote es el que está con sus manos consagradas, es el que hizo por la invocación del Espíritu Santo presente el misterio, ¿cierto? ¿Sí? Pues se siente muy bien cuando la recibes de la fuente en ese sentido. Pero no depende, y esto sí es claro, el misterio o la Eucaristía, el pan consagrado, no depende del sujeto quien la da. Yo no le otorgo valor a la comunión. Yo no le otorgo valor a la comunión. Venimos de tradiciones. Por eso decía que allá se le reservaba y se le consideraba al sacerdote casi Dios. ¿Sí? Entonces una explicación ahí que viene con mucha carga en nuestra manera de ser iglesia. Repito, es el comulgante el que decide en ese momento. Amén.